pues es importante que comentemos dentro de la responsabilidad, porque esto se llama el tema de la responsabilidad notarial, la responsabilidad del notario, la teoría de la responsabilidad. Y cuando hablamos del tema de la teoría de la responsabilidad, estamos hablando lógicamente del resarcimiento de daños y perjuicios que el notario pueda causar en el ejercicio de su profesión. Esa teoría de la responsabilidad es responderle, ¿verdad?, a la persona afectada por el resarcimiento de daños y perjuicios, por el cometer, ¿verdad?, daño y perjuicio a una persona, ya sea por negligencia inexcusable, por impericia, por desconocimiento, ¿sí? Entonces ese es el tema de la responsabilidad notarial. Pero para hablar de la responsabilidad notarial, nosotros dividimos ese... Lidia Mijangos, tuve problemas para ingresar en el vivo. Bien, sí, no sé qué problemas ha tenido, pero lo que sí es cierto es que hay algunos compañeros que todavía, no sé si son compañeros de clase, ¿verdad? Porque mentiría si lo digo. Pero hoy en la tarde todavía tuve la solicitud de 4 personas para ingresar al grupo, pero primero vi a mi correo de Notarial Quiroz y no tenía ninguna solicitud, así que el último que ingresó fue un compañero de apellido HVU, que el viernes lo ingresé, pero sí me mandó su correo a mi correo de Yahoo, Notarial Quiroz, pero los demás que no me han solicitado no los estoy aprobando, los rechazo, ¿sí? Por si tienen problemas de eso. Bueno, entonces, compañeros, empezamos diciendo que la responsabilidad notarial la dividimos en responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa y por último la responsabilidad disciplinaria o también llamada responsabilidad profesional. Cuando hablamos de la responsabilidad civil, estamos hablando nosotros de esta responsabilidad del resarcimiento de daños y perjuicios por impericia, por desconocimiento, por el faccionamiento de instrumentos públicos que lógicamente generan nulidad y posteriormente le van a causar perjuicio a las personas. Entonces, lo que es la responsabilidad civil es importante, ¿verdad? La responsabilidad civil, que el notario se cuide, que el notario pues demuestre su capacidad, su profesionalismo con respecto al faccionamiento de los instrumentos públicos. Y así el comentario también, pero así brevemente, ¿verdad? En el tema para con ustedes, brevemente una reflexión, pues juntamente con una reflexión, con una pregunta. ¿Qué es mejor un notario que posiblemente sus métodos de conocimiento, que medianamente tiene conocimiento, que le cuesta con respecto al tema del conocimiento, a la elaboración de un documento, pero tiene verticalidad, tiene honestidad, tiene honradez, versus un notario que conoce mucho, intelectualmente superior, su conocimiento no es mediano, sino superior, pero su grado de honradez, de honestidad, pues definitivamente tiene o deja mucho que decir. ¿Qué preferimos? Pues definitivamente, por lo menos en mi caso, pensaría que prefiero un notario honesto, prefiero un notario honrado, que la misma ley le da la forma en que pueda enmendar, resolver los errores, las omisiones que él hubiera cometido, para que precisamente el instrumento público llene todas las expectativas, cumpla con los principios de certeza y seguridad jurídica de todos los actos y hechos y contratos pues que se vayan a solemnizar en los instrumentos públicos autorizados por notario. Esa es, digamos, mi pensamiento el día de hoy, que cuando hablamos nosotros de una responsabilidad civil es el vasto conocimiento que debe tener el notario para el fraccionamiento de los instrumentos. No solamente, digamos, en el tema de la materia civil, materia mercantil, cuando estamos hablando del derecho civil, del derecho procesal civil, del derecho mercantil, pues precisamente eso es lo que vamos en búsqueda, ¿verdad? De que el notario tenga conocimiento y que el notario, cuando fraccione un instrumento público, produzca los efectos para los cuales se le han solicitado. Decía yo en la otra sección
La masa hereditaria es esta. Se la dejaron en testamento única y exclusivamente a Oscar. ¿Sí? Esa es la masa hereditaria. Se la dejaron en testamento. Se la dejaron como único heredero testamentario de este testamento. Sin embargo, hay un artículo contenido en el Código Civil que establece y determina que la omisión de requisitos esenciales en el testamento da como resultado la nulidad del testamento. Por consiguiente, es importante recordarles a ustedes que el testamento es mortis causa, es para después de la muerte. El mismo va a producir efectos hasta que el testador fallezca. Hasta que el testador va a fallecer, entonces se leerán todas las disposiciones testamentarias, todas sus disposiciones de última voluntad, para que pueda producir los efectos deseados por él. Pero, ¿qué sucede si el notario omitió requisitos, ¿sí?, que van a generar la nulidad del testamento? ¿Qué va a suceder? Pues lo van a impugnar, y al impugnarlo, compañeros, pensemos que si era solamente una persona el heredero, como él mismo va a quedar intestada esa masa hereditaria, siendo, imagínense ustedes, 4 hermanos, pues entonces hablemos de que esa masa hereditaria se dividirá en un 25% para cada uno de los hermanos. Y lo que en su momento a Oscar le correspondía un 100% por la omisión de los requisitos, por un mal fraccionamiento del instrumento público denominado testamento, pues lógicamente Oscar pierde un 75% de esa masa hereditaria que a él, por disposición de su padre o de la madre, pues le correspondía en un 100%. Si se dan cuenta ustedes, es precisamente esta la responsabilidad civil. Es la responsabilidad que tiene el notario de que cuando faccione los instrumentos públicos, pues deben de ser lo más humanamente perfectos para que produzcan sus efectos legales, porque si no, lógicamente lo que va a producir son daños y perjuicios. Provocará daños y perjuicios que, por supuesto, deben de ser resarcidos por el notario. En aplicación, por supuesto, de un artículo muy importante del Código de Notariado, por favor, quiero que lo apunten, que lo estudien, que lo lean, porque es muy importante. Dice: para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo, en lo concerniente a la causa de nulidad. Entonces, este artículo es importante, ¿verdad? Lo que refiere aquí es tal vez una breve protección para el notario con respecto a que debe ser citado, oído en el juicio respectivo, en el juicio de nulidad, para que lógicamente también, ¿verdad?, él se ampare con su legítima norma constitucional de la defensa, ¿verdad?, su derecho a defensa, el poderse defender dentro de precisamente ese juicio de nulidad. El artículo es el 35 del Código de Notariado. Artículo 35 del Código Notariado, para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario, su nulidad del instrumento necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo. Y con respecto a la responsabilidad civil, también es importante que ustedes anoten del Código Civil, ¿verdad? Es importante que anoten este artículo. Es el artículo 1645. Aquí les referí a estos 4 artículos que voy a platicarles en este momento del Código Civil: 1645, 1668, 2033 y 2034, los 4 artículos del Código Civil. El primero, vean, se refiere a lo siguiente: todo daño debe de indemnizarse. Artículo 1645. Toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo,
salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Esto se refiere en el tema de las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos, capítulo único que establece todo daño debe indemnizarse. Y eso es precisamente lo que establece, es precisamente lo que dice el Código Civil, lo que refiere el Código Civil con respecto a la responsabilidad civil. Y luego el artículo 1668 del Código Civil también, ¿verdad? Que lo puse aquí. Dice, el profesional es responsable por los daños o perjuicios que cause por ignorancia o negligencia inexcusables, o por divulgación de los secretos que conoce con motivo de su profesión. Aquí está claramente, y sí que referido este artículo para los profesionales. Los profesionales, la obligación que tenemos nosotros de resarcir los daños y perjuicios que causemos, ya sea por ignorancia o negligencia, ¿verdad? Si no necesitamos, no explicamos, si no demostramos nosotros nuestra pericia para poder redactar un instrumento público para que el mismo reúna todos los requisitos, pues por consiguiente y por supuesto, ¿verdad?, que va a haber una responsabilidad civil que se traduce en el resarcimiento de daños y perjuicios. Eso es lo que dice la teoría de la responsabilidad, es reparar el daño causado a la persona que lógicamente salió afectada en su patrimonio y que va en búsqueda de que se le vayan a resarcir los daños y perjuicios causados. Y luego ahí al final, esto lo vamos a ver también en el tema de la relación notarial, primeramente Dios, cuando regresemos del descanso de la Semana Mayor, de la Semana Santa, cuando descansen ustedes y ya vengamos el día lunes, entonces vamos a ver también el tema de la relación notarial. Y en la relación notarial vamos a conocer el contrato de servicios profesionales, que va a ir relacionado con el tema del arancel, porque el arancel es el cobro de honorarios y el contrato de prestación de servicios profesionales, pues lógicamente lo que, digamos, propone el mismo, lo que se documenta en el mismo es la prestación de la función notarial contra el pago de los honorarios que le corresponden al notario cuando él haya ya terminado su función notarial. Entonces leemos el artículo 2033 del Código Civil, que establece lo siguiente. Compañero chicas, ¿teoría de qué? La teoría de la responsabilidad del notario, ¿verdad? La teoría de la responsabilidad notarial. Muy bien, entonces, artículo 2033 dice: el profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate. Y aquí viene lo importante: siendo responsable de los daños y perjuicios que cause por dolo, culpa o ignorancia inexcusable o por la divulgación de los secretos de su cliente. Aquí lo dice claramente y miren, se genera precisamente de la aplicación del artículo, de la aplicación de los servicios profesionales, contrato de servicios profesionales. Y luego el artículo 2034, que es el último que les señalé aquí, dice: cuando un profesional no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar con la debida anticipación, según la naturaleza del trabajo, a la persona que los contrató, quedando responsable de daños y perjuicios si se separare, sin dar aviso y sin dejar persona competente que lo sustituya. Esto es importante, ¿verdad? Lo dice ahí claramente, el notario está obligado a cumplir con el resarcimiento de daños y perjuicios cuando fuere necesario. Y por favor, compañeros, esto se los voy a dictar porque es importante dentro de lo que es la teoría de la responsabilidad civil, responsabilidad civil. Les voy a dictar los 3 elementos que deben de concurrir para que se dé la responsabilidad civil en el notario. 3 elementos que deben de concurrir para que se dé la responsabilidad civil del notario.
Y esto deviene muy importante porque puede ser objeto de examen, puede ser pregunta de examen. En falso y verdadero podría serla, o también en selección múltiple puede ser. En la opción correcta encontrará, ¿sí?, reunidos los tres elementos necesarios para que concurra la responsabilidad civil del notario. Entonces buscarán ustedes, ahí tienen que estar los tres elementos, ¿verdad? Si no están los tres, pues si no están reunidos los tres, ninguna de las opciones es correcta, ¿verdad? Porque la pregunta es tres elementos reunidos en una opción correcta. Bien. Por favor, si ya lo pusieron, elementos que deben de concurrir para que se dé la responsabilidad civil del notario. 1. Violación de un deber legal. Violación de un deber legal por acción u omisión del notario. Violación de un deber legal por acción u omisión del notario. Esa es la número 1. Número 2, que sea por culpa o negligencia de parte del notario. Que sea por culpa o negligencia de parte del notario. Que sea por culpa o negligencia de parte del notario. Y 3, el último elemento que debe de concurrir, que se cause un perjuicio. Que se cause un perjuicio. Bien, entonces esos son los tres elementos que deben de concurrir. Ténganlo seguro que lo voy a preguntar, ¿verdad? En falso y verdadero podría ser uno de los elementos que debe de concurrir para que se dé la responsabilidad civil del notario es que exista dolo y negligencia por parte del notario. Pues dirán ustedes si es falso o es verdadera la pregunta, ¿sí? Pues como estamos utilizando la palabra dolo, no culpa, y el dolo se refiere al tema de lo penal, entonces lógicamente la respuesta es falsa, ¿verdad? Eso es la situación con respecto a las preguntas. Andrea Morán, muchas gracias por pues apoyar aquí a los compañeros con respecto a esto. Pueden tomar ustedes nota, esos son los tres elementos que deben de concurrir para que se dé la responsabilidad civil del notario. Bien, ya platicamos entonces de la responsabilidad civil y luego viene la responsabilidad penal. La responsabilidad penal, compañeros, pues la responsabilidad penal es otra responsabilidad importante, ¿verdad? Es una responsabilidad de verdad, compañeros, que por la defraudación que se le va a hacer al Estado, por la defraudación que se le hace al cliente, pues es una de las responsabilidades más importantes. ¿Se recuerdan ustedes que el primer día de clases me recuerdo, que lo primero que hablamos fue de llegar a poder concluir sobre algunas diferencias entre lo que es el abogado y lo que es el notario, qué es el abogado y el notario? Y yo les decía a ustedes que en el tema del abogado, ¿verdad? El tema del abogado, la defraudación, o cuando el abogado termina del faccionamiento de su instrumento público, cuando termina su proceso, la sentencia, lo declaran sin lugar y no lo condenan, ¿verdad? Lo absuelven a la persona. El abogado de manera inmediata cobra sus honorarios y prácticamente
haber doble participación es que en complicidad con la persona que va a cometer el delito, ¿sí? O lo puede cometer únicamente él, como ya veremos algunos de los artículos. Pues yo creo que sí, que la clase, yo estoy viendo la clase de dos maneras. Estoy viendo la pantalla de mi teléfono que está reproduciendo y estoy viendo también la pantalla de mi computadora que la tengo aquí, pero ustedes me dicen si no. Bueno, pues todos dicen que está bien, que todo se mira bien, y se fue la señal por un momento, tal vez un minuto fue que se cayó la señal, pero bueno. Pues lo del San Patrick, Trinidad y Tobago, si no lo entendí, pero la responsabilidad penal, sí, les voy a decir, la responsabilidad penal es la, llamémosle la más importante, ¿verdad? Es la defraudación, no solamente al Estado, quien le delegó la responsabilidad con su fe pública al notario, sino que también, ¿verdad? Esto es por dolo. Hay complicidad entre los sujetos activos, ¿verdad? De la responsabilidad penal, uno de los clientes, ya sea el vendedor, más que todo el vendedor, ¿verdad? Con complicidad con el notario, participación del notario, y les decía yo, es una de las más importantes porque la defraudación no es solamente para la persona, ¿verdad? En el caso del civil, pues a quien se está defraudando, a quien se le cometió un hecho, un acto que lógicamente lo que le causó fue un daño o un perjuicio, pues es producto de faccionamiento de un instrumento público por culpa, por negligencia, por desconocimiento. Pero el tema de la responsabilidad penal existe esa palabra dolo, ¿verdad? Ese ingrediente que ya es con un hecho pensado, premeditadamente se está haciendo o se está elaborando un instrumento público falso o alterando uno verdadero, la falsedad material, y eso lógicamente va a producir efectos, ¿verdad?, negativos para la persona o el requirente, ¿verdad?, que ha sido pues sorprendido con su buena fe. Esa es la responsabilidad penal. Bien. Bueno, entonces la responsabilidad penal, compañeros, ya les expliqué. El notario comete delitos, ya sea porque está en complicidad con el otro sujeto activo de la responsabilidad penal, o pues él mismo los puede cometer, como lo vamos a ver con el tema de los artículos. Aquí les puse los artículos, los vamos a comentar brevemente, los artículos que se refieren, si no tuvieran ustedes alguna duda con relación a lo que hemos ido platicando. Tenemos el artículo 222, publicidad indebida. Dice el artículo 222, quien hallándose legítimamente en posesión de correspondencia de papeles o grabaciones, fotografías no destinadas a la publicidad, los hiciere públicos sin la debida autorización, aunque le hubieran sido dirigidos cuando el hecho cause o pudiera causar perjuicio. Compañeros, pues este delito se refiere al tema del notario. Yo ponía un ejemplo. Nosotros los notarios, cuando se cuando se construye o se va a urbanizar, una inmobiliaria urbaniza, pues el notario tendrá a la vista los planos de desmembración, los planos de urbanización, la posición geográfica de las plantas de tratamiento, la construcción de las plantas de tratamiento, todo lo que es drenajes, todo lo que es el balastreo y todo eso, pues el notario tendrá eso, precisamente documentos,
fotografías, puede tener hasta videos de cómo se va a construir determinada urbanización. Viene el notario y entonces, así, sin la autorización debida, y ahí lo dice, publicidad indebida, sin la autorización correspondiente, él pues traslada esos planos, traslada los planos de desmembración, cómo se va a hacer las calles, el diseño de la urbanización, y eso le puede causar perjuicio a una inmobiliaria que su competencia puede estar al acecho o puede estar atrás de estos planos. ¿Para qué? Para poder copiarlos o para hacer diseños similares a estos, y lo que va a producir es un delito, ¿verdad? Y el delito se llama publicidad indebida. Luego viene el artículo 223, que se refiere a, también llamado esto, el sigilo profesional. Nosotros como notarios tenemos que tener ese sigilo profesional, ¿verdad? No revelar los secretos profesionales. De alguna manera a nosotros los notarios nos van a dar información, pues que pueda ser una información individual, una información particular, una información muy íntima de la persona, que lógicamente el notario tiene que guardar y tiene que proteger a través del denominado sigilo profesional. Y el delito que se comete es el de revelación del secreto profesional. No cumplió con su sigilo profesional, y entonces dice: quien sin justa causa revelare o empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión, ahí cabe el nuestro, o arte, si con ello ocasionare o pudiere ocasionar perjuicio. Ese es el delito entonces de revelación del secreto profesional. Luego tenemos el artículo 264. Aquí me voy a referir a los casos especiales de estafa que en contubernio con el notario una persona puede hacer. Porque aquí sí va a necesitar el contubernio de una persona, ¿sí? Dice entonces el artículo 264. Incurrirá en las sanciones señaladas en el artículo anterior. Casos especiales de estafa. 1. Numeral 1. Quien defraudare a otro usando nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia, relaciones o cualidades supuestas, aparentando bienes, comisión, empresa o negociaciones imaginarias. Ese es caso especial de estafa. Numeral 5 de ese mismo artículo. Quien cometiere alguna defraudación abusando de firma de otro en blanco o extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo o de un tercero. Caso especial de estafa. 6. Quien defraudare a otro haciéndole suscribir con engaño un documento. Aquí el notario, ¿verdad?, no solamente es cómplice, el notario también puede ser el sujeto activo, ¿verdad?, de ese delito, porque él es el que lo está cometiendo también. Numeral 8. Quien cometiere defraudación sustrayendo, ocultando o inutilizando en todo o en parte algún proceso, expediente, documento u otro escrito. ¿Cómo podemos cometer nosotros los notarios ese delito? Dice: sustrayendo, ocultando o inutilizando en todo o en parte algún proceso. Nosotros llevamos expedientes, nosotros llevamos procesos, nosotros tenemos documentación en un proceso de cambio de nombre, determinación de edad, en reconocimiento de preñez y parto, un proceso sucesorio intestado, un proceso sucesorio testamentario. ¿Qué sucediera si nosotros destruimos, si nosotros quemamos, si nosotros extraviamos, pues ya con dolo, ¿verdad?, un proceso testamentario? Pues lógicamente eso va en perjuicio y se comete el delito de caso especial de estafa. Numeral 9. Quien fingiéndose dueño de una cosa inmueble, la enajenare, gravare o dispusiere de ella en cualquier otra forma. Necesita en la comparecencia en un instrumento público, necesita de la complicidad del notario para que él declare ser propietario, enajene el inmueble y no sea él el titular del mismo. Numeral 10. Quien dispusiere de un bien como libre,
sabiendo que estaba grabado o sujeto a otra clase de limitaciones, y quien, con su enajenación o gravamen, impidiere con ánimo de lucro el ejercicio de tales derechos. Aquí, compañeros, importante es darle lectura al artículo 35 del Código Notariado. Por favor, anótenlo, 35 del Código de Notariado. Dice, 30. Artículo 30 del Código Notariado, que tiene relación con lo que les acabo de leer en caso especial de estafa. En todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones, cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante, y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurran si así no lo hicieren. Ese es el artículo relacionado con el tema del caso especial de estafa, cuando alguien dice, declaro bajo solemne juramento que el bien que enajeno, sobre el bien que enajeno no pesan gravámenes, anotaciones ni limitaciones que puedan perjudicar los derechos de la parte compradora. Sin embargo, es a sabiendas esa declaración que el inmueble tiene hipoteca, que el inmueble está grabado, que el inmueble tiene limitación, tiene anotaciones. Eso, pues lógicamente lo va a sancionar el Código Penal. Numeral 12. Ya no hicieron comentarios ni preguntas, ¿verdad? Gloria Ortiz fue la última que puso, puede repetirse, me fue la señal. Bueno. Numeral 18. Quien con datos falsos o ocultando antecedentes que le son conocidos celebrare dolosamente contratos basados en dichos datos o antecedentes. Por último, numeral 23 de ese artículo que estábamos platicando, que es el 264, casos especiales de estafa. Quien defraudare o perjudicare a otro, usando de cualquier ardid o engaño que no haya expresado en los artículos anteriores. Bien, numeral 10, dice el compañero Chicas, y ya les referí el numeral 11, numeral 12, también el 18 y asimismo el 23 de este 264, que son casos especiales de estafa. Muy bien. Luego tenemos el artículo 321 y 322. El 321 y 322 se refieren a, yo es lo que creo, donde los notarios son más, llamémosles, condenados por estos delitos: falsedad material y falsedad ideológica. Dice la falsedad material: quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio. Esa es la falsedad material. Y luego la falsedad ideológica dice: quien, con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público, insertare o hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe aprobar, de modo que pueda resultar perjuicio. Aquí, vuelvo a repetir, es el tema de la responsabilidad, del tema de la falsedad ideológica. La falsedad ideológica es una de los delitos que comete el notario, un poquito, pues digo yo, improbable de que se pueda sancionar o que se le pueda condenar al notario, por las declaraciones que se van a hacer constar en el documento, en el mismo. Son declaraciones que son diferentes a las hechas por el otorgante. Sin embargo,
En la lectura del contenido de la escritura pública dice: leo lo escrito a los otorgantes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez. Significa que el notario le leyó el instrumento público, pero hizo insertar declaraciones falsas, y por eso se le llama la falsedad ideológica, ¿verdad? Bien. Luego tenemos el artículo 327. Supresión, ocultación o destrucción de documentos. Quien destruya, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero de la naturaleza de los especificados en este capítulo será sancionado con las penas señaladas. Aquí destruye, oculta o suprime en todo o en parte un documento verdadero. Nosotros tenemos documentos bajo nuestra custodia, bajo nuestro cuidado. Si nosotros lo decimos, dice, destruye o lo ocultamos o lo suprimimos, eso es el delito de supresión, ocultación o destrucción de documentos. El siguiente artículo es el 434, que se refiere a violación de sellos. El funcionario o empleado público que ordenare abrir, abriere o consintiere que otro abra papeles o documentos cerrados cuya custodia le estuviere confiada, será sancionado. Esto, si usted mira, si ustedes ven esto de violación de sellos, la verdad es que ya llamémosle la sanción que se le va a imponer a este notario, yo creo que ya no está acorde, ¿verdad?, ni congruente con la realidad económica del país. Imagínense que es de 200 a 2.000 quetzales. Una multa que le va a la sanción económica o pecuniaria que le pongan a alguien de 2.000 quetzales por haber roto el sello, por haber violado el sello en un testamento cerrado, que prácticamente lo hace ineficaz, le quita la certeza jurídica de ese documento, pues el notario está incurriendo en este delito de violación de sellos. Luego viene el artículo de 437, que es la responsabilidad del funcionario. El funcionario o ministro de culto debidamente autorizado que autorizare un matrimonio a sabiendas de la existencia de un impedimento que cause su nulidad absoluta, será sancionado con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial. Este artículo 437 es quien, sabiendo que hay un impedimento legal para faccionar, para autorizar el matrimonio, lo hiciere, pues está con la responsabilidad del funcionario. Y por último tenemos el artículo 438, ¿verdad?, que se refiere a la inobservancia de formalidades. El funcionario o ministro de culto debidamente autorizado que procediere a la celebración de un matrimonio sin haber observado las formalidades exigidas por la ley, aunque no produzca nulidad, será sancionado con multa de 200 a 1.000 quetzales. Esto de la celebración de matrimonios, yo le denomino así, celebración de matrimonios ilegales, la inobservancia de formalidades. Decíamos en la otra sección que alguien comentaba ahí que en Jutiapa sí se puede, me decía él, ¿verdad? Pero yo les comentaba de que no se puede, ¿verdad?, la celebración de un matrimonio entre dos primos, ¿verdad?, que sanguíneamente tienen parentesco, dos primos hermanos, no pueden ellos contraer matrimonio porque hay insubsistencia del mismo, y sin embargo el notario lo hace, ¿verdad? Bueno. Pues quisiera, compañeros, yo tengo en mi pantalla que sigue transmitiéndose, pero quisiera que me mandaran un mensaje si ustedes están
Ya, compañero Chicas ya hizo su primer comentario, entonces estamos bien. Si una de las personas tiene unión de hecho legal y le oculta la información al notario, ¿también aplicaría al artículo? Sí. Sí. Aquí sí, compañero Chicas. La situación es que cuando usted celebra un matrimonio, los contrayentes deben de declararle bajo juramento al funcionario, quien está celebrando el matrimonio, en este caso el notario, tienen que manifestarle que no están unidos de hecho con tercera persona, que no están casados y que no tienen impedimento legal para la celebración del mismo. Eso es lo que ellos declaran. Lógicamente también el notario tiene que tener cuidado, pues tendrá que tener a la vista las certificaciones de sus partidas de nacimiento, en donde en todo caso, si esta persona ya hubiera celebrado su unión de hecho, ya hubiera declarado su unión de hecho, ahí debería de aparecerle en su certificación de la partida de nacimiento. Por eso yo cuando celebro un matrimonio, aunque no encuentro todavía la base legal de que ustedes han visto, las certificaciones dicen que duran 6 meses. Bueno, decisión del RENAP, decisión del directorio del RENAP, está bien. Y yo les digo, ¿verdad? Yo prefiero por lo menos una semana antes de celebración del matrimonio, pido que me lleven las certificaciones de las partidas de nacimiento de ambos contrayentes para poder determinar ahí, dentro de las anotaciones que corresponde al estado civil de cada una de las personas, de que no tenga anotación de matrimonio, ¿verdad? Y con eso uno pues ya verifica. Además, en el documento personal de identificación debería de decir soltero, ¿verdad? Debería de estar pues soltero. Y entonces con eso usted tiene la certeza de que la persona, además de que le declaró bajo juramento no tener ningún impedimento legal para celebrarlo, usted tiene los documentos que corresponden. Ahora, si usted no pide esos documentos y la persona declara bajo juramento que no está unido de hecho, pero sí lo está, lógicamente la responsabilidad pues es el delito de perjurio que comete esta persona que ya estaba unido de hecho con tercera persona, y el notario pues lógicamente, como dice aquí, la celebración de matrimonios ilegales, ¿verdad? Por no haber cumplido con las responsabilidades que él tendría que hacer. Si no estuviera inscrito Wagner, fíjese Wagner que si no estuviera inscrito, porque el notario que constituyó o que determinó la unión de hecho no dio el aviso correspondiente, de todas maneras él está declarando bajo juramento de que no está unido de hecho con tercera persona. Y después, imaginen que aparece la concubina, aparece con quien se encuentra unida de hecho con tercera persona, y lógicamente va en perjuicio de ella, que por supuesto ella sí va a lograr y va a obtener la insubsistencia del matrimonio, ¿verdad? Y prácticamente pues, pero va a ser producto de un proceso, y lógicamente va a inmiscuir al notario, porque el notario no tuvo el cuidado, ¿verdad?, de la celebración del matrimonio, cumpliendo con todas las formalidades que establece la ley, ¿no? ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta, compañeros? Bien. Con la otra clase me quedé exactamente aquí con la responsabilidad penal. Les dije que la administrativa y la disciplinaria la vamos a ver en la primera clase, creo que es el 1 de abril. Por información de las autoridades académicas de nuestra facultad, el grupo número 2 es el que comienza el 1 de abril con tema presencial. Nosotros el 1 de abril tendremos clases virtuales el día lunes, tal y como dice la información y las instrucciones que dio nuestra facultad. Entonces a mí no me... Vamos a ver. Gaby Madrid Salvatierra, es correcto. Si en el DPI la persona aparece soltero, contrae matrimonio, el notario da aviso del matrimonio, hacen la anotación en la partida de nacimiento de la persona,
pero la persona no modifica su estado civil, no modifica su DPI para que le pongan casado, él aparecerá soltero. Sin embargo, con ese documento de identificación no va a aprobar la soltería, porque para aprobar la soltería debe de presentarle al notario su certificación de la partida de nacimiento. Si el notario sí cumplió con su obligación de dar el aviso, ahí va a estar asentado el matrimonio, y el notario, aunque le aparezca el DPI de soltero, él le dirá: usted ya contrajo matrimonio y no podría celebrar su matrimonio. Ese es el cuidado que debe tener, ¿verdad? Y como dice la compañera, son 10 años, ¿verdad? Y durante esos 10 años, si no cambia su DPI, puede andar como soltero, ¿verdad? Demostrando que es soltero con su DPI, pero con su certificación de partida de nacimiento, que es lo único que prueba el estado civil de las personas, él ya está casado. El artículo 264 refería el numeral 1. Es que usted puso del 1 al 12, no. Dije numeral 1, numeral 5, numeral 6, numeral 8, 9, 10, 11, 12, 18 y 23. De los que usted refirió de ahí, del 1 al 12, tendríamos que quitar el 2, 3 y 4. ¿Okay? 2, 3 y 4 y el 7. 2, 3, 4 y 7. Nos quedaría solo 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12, 18 y 23. Muy bien. Así que no me resta más, compañeros, de pedir que pasen ustedes una buena Semana Santa. Muchas bendiciones para ustedes y familia. Que regresen o regresemos todos a nuestro hogar el domingo antes del 1 de abril. Que regresemos, ¿verdad? Todos bien a casa, y que primeramente Dios todos tengamos una tranquila, feliz Semana Santa, Semana Mayor. Y les deseo, vuelvo a repetir, muchas bendiciones para ustedes y toda su familia. Primeramente Dios, el 1 de abril nos miraremos por esta misma vía virtual, y mi compromiso, ¿verdad? Si no es mañana, tarde, noche, antes de las 10 de la mañana del día miércoles, tendrán ustedes sus notas para que conozcan el resultado ya de su primer examen parcial. Nuevamente, buenas noches, compañeros, hasta el día 1.